8,000 millones de años según lo del Big Bang. ¿Sí? La clase pasada estuvimos comentando sobre esta pregunta, recuerden, y más o menos la conclusión que yo les dije desde mi perspectiva es que desde la perspectiva del Big Bang, la Tierra tiene unos 4.600 millones de años, la Tierra como planeta. Les dije que la Biblia no plantea una perspectiva temporal. ¿Sí? Dije 4.600. ¿Sí? La Biblia no plantea una perspectiva temporal. Les hablé de estas personas que han investigado sobre ello. ¿Sí? Les hablé de ellos, de Platón y esos. Y seguimos con esto. ¿Qué teorías ha habido para la formación de la Tierra desde una perspectiva secular? Bueno, tenemos una muy famosa, la hipótesis nebular, propuesta por Laplace, ¿sí? Pedro Simón Laplace. ¿Sí? No digo allí, creo que después lo digo por eso. Pedro Simón Laplace, un filósofo francés, filósofo y matemático francés, quien propuso este modelo. ¿Qué decía él? Bueno, al principio, después de unos 4.600 millones de años, a partir de hoy hacia atrás, él decía, masas de gases se colapsaron por gravedad. Esa gran presión originó el proceso de fusión nuclear que hizo que el Sol comenzara a existir, ¿sí? como una nébula. Esa nébula, por efectos de presión, comenzó a expandirse y tomó un movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación generó fuerzas centrífugas y entonces unos pedazos de materia se desprendieron y esos pedazos colapsaron por gravedad sobre sí mismos y eso originó los diferentes planetas, entre ellos la Tierra, Júpiter y todos los demás, ¿sí? El gas y polvo cósmico resultante de la explosión de una supernova se condensaron por gravedad y formaron un disco con núcleos centrales sobre todo en la nube protosolar, ¿sí? Y ahí está lo que expliqué hace un momento. Esto es lo que expliqué hace un momento, en pocas palabras. ¿Sí? Aquí dice: esta teoría fue refinada por Pedro Simón Laplace y publicada en el año 1796 en su libro Exposición del Sistema del Mundo. ¿Sí? Hay una contradicción muy importante entre Laplace y Newton. Newton era creyente en Dios, Laplace era ateo. Newton siempre destacaba el poder de Dios en sus obras, en sus libros, pero Laplace no. Cuenta la historia que un día Napoleón, el gran emperador, llamó a Pedro Simón Laplace. No hay necesidad de esa hipótesis para que hablara de su libro. Pero Napoleón ya había escuchado que Laplace, a diferencia de Isaac Newton, no mencionaba a Dios para nada en su libro. Entonces lo primero que le preguntó de la historia: ¿por qué no lo menciona? ¿Por qué no mencionaste a Dios? No hay necesidad. Y dice que la historia que Laplace, lleno de orgullo, le contestó: Señor, yo no requiero de esa hipótesis. Sí. Dos visiones pues muy diferentes, ¿no?, de el entorno. Okay. Hoy los geólogos pues trabajamos con la Tierra. Este fin de semana anduve allá en Baja California Sur, en Loreto y Santa Rosalía, en yacimientos de fósiles muy interesantes, de ballenas, de calcáreos muy grandes, etc. ¿Sí? Y la Tierra pues tiene un mensaje, muchachos. La Tierra habla. Eso que ven allí es lo que se ha investigado hasta hoy de cómo es la Tierra por dentro. Se cree que tiene un núcleo interno de fierro y níquel, sólido. Un núcleo externo líquido, de lo mismo, de fierro y níquel.
Luego, lo que se llama el manto, formado por silicatos compuestos de oxígeno, calcio, sodio, potasio, etc. y otros minerales. Y luego la corteza, donde estamos nosotros. La corteza continental, muchachos, y eso no creo que lo digo ahí, pero que lo sepan y lo tengan en cuenta. La corteza continental, donde nosotros nos desplazamos, está hecha mayormente de una roca que se llama granito. ¿Sí? Granito, un compuesto de silicio, sodio, potasio. Pero el fondo de los océanos se llama corteza oceánica. Esa corteza oceánica está formada mayormente por una roca que se llama basalto, cuyo componente principal es fierro y magnesio. Por eso precisamente está en el fondo, porque es más pesado. Pesa más que granito y está en el fondo de los océanos. Entonces tenemos dos tipos de corteza: corteza continental y corteza continental y corteza oceánica. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene para nosotros que la Tierra tenga esa contextura? Bueno, aquí hay más. Esta es otra vista de la Tierra. ¿Sí? Vean que el radio de la Tierra, muchachos, el radio es alrededor de 6.378 kilómetros. El radio terrestre. En términos de dimensiones, la Tierra es un planeta muy pequeñito, muy pequeño. Si lo comparas con el Sol, por ejemplo, el Sol tiene un diámetro de 700.000 kilómetros más o menos. Entonces, hay mucha diferencia. Aquí noten que hablamos de la corteza oceánica. La corteza oceánica es más delgada que la corteza continental. La corteza donde vivimos nosotros tiene pues un promedio variable, 70 kilómetros, 80 a 120 kilómetros de profundidad. Pero la corteza oceánica, el fondo de los océanos, tiene un grosor de unos, como dice ya, 6, 12, 15 kilómetros. ¿Ok? El puro núcleo de la Tierra es más grande que la Luna. ¿Sí? Mide más o menos 3.500 kilómetros de radio. El puro núcleo de la Tierra. Y la Tierra pues es un planeta maravilloso que funciona con el único fin, desde mi perspectiva, de preservar la vida. Los procesos geológicos que se desarrollan en ella, formación de montañas, ríos, volcanismo, etc. Todo tiene un fin. ¿Sí? Muchas veces vemos que los volcanes, los terremotos son perjudiciales, sí son perjudiciales por supuesto, pero también brindan beneficio a nuestra vida. ¿Okay? Aquí está otra perspectiva del planeta, vean. Composición del núcleo, ahí está. Hierro y níquel. ¿Okay? Y otros elementos también como cobalto, cobre, osmio, iridio, platino, oro, etc. El núcleo, el centro, sólido, ¿okay? Y también en la parte líquida tiene esas propiedades. El manto, ahí está en el manto que encontramos hierro, calcio, aluminio y otros más, sodio, potasio, titanio, cromo, níquel, etc. Si analizan, muchachos, gran parte de nuestra vida depende de los elementos que la Tierra nos da, comenzando con nosotros mismos. ¿Cuál es el elemento más abundante en tu cuerpo? El elemento no compuesto. ¿Cuál es el elemento más abundante? Carbono. A ver, médicos. Médicos. ¿Cuál es el más importante en tu cuerpo?
Ah, qué médico. Agua es un compuesto. ¿Qué elemento es el más abundante en tu cuerpo? Médico. A ver, guarden silencio médico, por favor. Apenas uno que no es médico. El elemento más abundante en tu cuerpo es el oxígeno. El oxígeno es el elemento, y no te olvides médico de eso, por favor. El elemento más abundante en tu cuerpo es el oxígeno. Ok. ¿Dónde se encuentra el oxígeno? En las rocas. Cualquier roca que agarres tiene por lo menos 50% de oxígeno. Lo demás va a ser sodio, potasio, aluminio, etc. Pero lo más abundante es el oxígeno. Ve tu computadora. Este aparato no fuera posible si no sacáramos los componentes de la vida. Ve tu celular, ve tus lentes, todos tus lentes. No fuera posible si no se extrajeran de la tierra lo que lo conforma. Las muchachas que les gusta mucho maquillarse, ¿qué son los maquillajes? Son minerales. Son minerales con un poco de sustancias olorosas que les ponen. ¿Sí? La hematita roja para pintar los labios. El talco es un mineral para suavizar la piel, ¿sí? Etcétera. Las vitaminas que te tomas, hierro, calcio, ¿sí? Así que muchachos, la tierra es nuestro gran proveedor. ¿Sí? Por eso es importante pues conocer un poco de la tierra, ¿no? Que es nuestra madre tierra, exactamente como se dice, ¿no? Y ahí sale la corteza. De la corteza, ¿sí? Dice, su capa superior está formada por dos tipos de roca, ¿sí? La granito, como dijimos hace un momento, y basalto. ¿Sí? Corteza continental, corteza oceánica, ¿sí? Mayormente basalto. El granito es la roca más abundante en la corteza. Sí, el granito es una roca muy interesante. ¿Cuántos en su casa tienen en la cocina una tarja de granito ahí? ¿Sí? Eso es muy caro, ¿sí? Pero es un recurso que la tierra nos da también. ¿Sí? Cuando vayamos al museo, allá a las rutas de García, vamos a ver allí la formación de estalactitas y estalagmitas. La persona que es la guía les va a decir que eso ocurrió en millones y millones de años. Antes de ir, yo les voy a dar un video que yo hice, que está en YouTube, donde explico todos esos procesos, para que cuando vayamos ya sepan más o menos de qué estamos hablando. Este video lo voy a dar quizá una semana antes de que nos vayamos, para que tengan la idea correcta de dónde estamos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más con el planeta? Bueno, la perspectiva que la Biblia presenta, muchachos, la perspectiva que la Biblia presenta sobre la tierra inicial es que así como Dios formó una sola masa de agua, también formó una sola masa continental. Pero hoy, como ustedes saben,
no tenemos una sola masa continental, tenemos varios continentes. Este proceso de por qué tenemos varios continentes y no uno solo se envolvió pues a través de la historia en esta teoría en torno a Pangea. Pangea toda la Tierra. ¿Sí? Pangea e historia de la teoría de las placas tectónicas. Dice que la teoría de las placas tectónicas establece que la litosfera, se llama litosfera la parte de la Tierra donde estamos nosotros, esta parte está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre la atmósfera. Es decir, la corteza continental, muchachos, no es un continuo. No es un continuo. Está dividida en grandes bloques que se llaman placas tectónicas. ¿De acuerdo? Esas placas se desplazan en una capa que está más abajo, que es como un lubricante, que se llama astenosfera, a una profundidad de 250, 600 kilómetros más o menos, ¿sí? Y entonces hay mucha evidencia geológica, paleontológica, paleomagnética, etcétera, de esto. Esa es la proyección a un plano de lo que es una superficie esférica, la Tierra. Las diferentes placas tectónicas que forman la corteza terrestre. No, tenemos ahí las más grandes, la placa africana, por ejemplo, que colinda con la placa tectónica sudamericana. Acá tenemos la placa del Caribe, acá tenemos la placa de Nazca, ¿sí? Una placa que a mí me gusta mucho, he hecho muchas investigaciones en esa zona, la placa del Pacífico, la placa de Cocos, ¿sí? Y muchachos, la dinámica terrestre, terremotos, tsunamis, volcanes, etc., son resultado de esa configuración. Por ejemplo, ¿cómo se formaron los Andes? Bueno, la geología establece que la placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana. Ese proceso se llama subducción. Cuando una placa se hunde bajo otra, el proceso se llama subducción. Decimos que una placa se subduye bajo otra. Entonces, cuando la placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana, a cierta profundidad variable, 50 kilómetros, 70, 80 kilómetros, se comienza a fundir. Las rocas que la forman se funden. Como esta roca fundida es más liviana que el entorno, tiende entonces a subir. Sube como magma. ¿Y el magma por dónde sale? Por los volcanes. Y a lo largo del tiempo se han formado grandes cordilleras. De hecho, la cordillera de los Andes es la más grande del mundo. ¿Sí? Es la más grande del mundo. Va incluso desde por acá, casi desde la Antártida hasta por acá, hasta Venezuela. ¿Sí? Que es la cadena montañosa más grande del mundo, con tremendos volcanes. Hay de Sudamérica por aquí. Pues yo sé que, ¿verdad? ¿Quién más? ¿De dónde eres? De Perú. Ahí están los grandes volcanes, ¿no? El Cotopaxi, por ejemplo. No, el Mixte, el Cotopaxi del Perú. En México tenemos el Popocatépetl, el Grande Fuego, etcétera, que son resultado de este proceso de subducción. ¿Sí? La Tierra, muchachos, es un planeta dinámico. Los que vienen del Caribe, por ejemplo, es una zona volcánica muy, muy peligrosa. Hay ciudades que han desaparecido, ¿sí?, en el Caribe, por volcanismo, sobre todo. Ahí en mi libro narro algunos de esos eventos, y no sé si lo han ido más
Hay nada bastante de eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ha ido descubriendo que la Tierra, pues, está segmentada? Eso ha sido, muchachos, un proceso a través de la historia. Vean cómo en esta simulación los continentes más o menos ensamblan. Y eso es cierto. Tú puedes encontrar simulaciones en YouTube donde se muestra que los continentes actuales pueden ensamblarse como un rompecabezas. Eso implica pues que algo se quebró, ¿no? Que algo está moviendo y Sí. se está parando. Y ese tipo de geometrías continentales desde siglos pasados han pues sido curiosidades del ser humano, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y todo eso formó lo que se llama la teoría de las placas tectónicas y la deriva continental, ¿sí? Desplazamiento de las masas continentales unas respecto a otras. Si por ejemplo este fin de semana prediqué en la iglesia allá en Loreto, Baja California, y dije a los hermanos, ustedes deben saber que aquí donde están ustedes se va separando el continente cada año, se separa más o menos entre 5 y 10 centímetros por año. ¿Por qué? Porque esta placa del Pacífico que les voy a mostrar ahorita, la placa del Pacífico, Tiene que ver con lo de. miren, permítanme, ¿No? esta placa, la placa del Pacífico, va para aquel lado, y esta viene para acá. Se fusionan en la falla de San Andrés. La península de Baja California está en la placa del Pacífico, entonces va subiéndose en un movimiento así como reloj para acá, y cada año se separan 5 o 10 centímetros. ¿Por qué? Por la dinámica de los continentes que se llama deriva continental. ¿De acuerdo? Se llama deriva continental al desplazamiento de las masas continentales unas con respecto a otras. Porque en el planeta, muchachos, nada es estable. Nuestro planeta es una máquina térmica. Trabaja en base al calor, tanto el que recibe del Sol como el que viene del núcleo terrestre. El núcleo terrestre tiene una temperatura promedio de 6.000 grados centígrados, la misma temperatura de la superficie del Sol. Entonces, 6.000 grados centígrados. Entonces, ese calor pasa por conducción a todas las capas de la Tierra y produce sismos, tsunamis, volcanes, movimiento de placas tectónicas, ¿sí? Y es la fuente de vida. Estos maremotos son los tsunamis, ¿sí? Y es una fuente de vida, muchachos, para nosotros. El núcleo de la Tierra, la parte líquida, al rotar la Tierra, genera el campo magnético terrestre, que es vital para nosotros. Si el campo magnético desapareciera 5 minutos, la vida desaparece en la Tierra. ¿Sí? Eso me hace a mí pensar en la obra de un diseñador. Es decir, si hubiese una sola característica que ayuda a la vida en la Tierra, yo diría, bueno, puede ser casualidad. Si hay 2 características, pues puede ser también casualidad. Si son 3 simultáneamente para un fin, digo, bueno, pues ahí ya es más dudoso. Pero si analizamos, muchachos, hay más de 100 características básicas que hacen de la Tierra un planeta habitable. Entonces, pensar que eso está por casualidad ya es más dudoso, ya es matemáticamente cuestionable. Por eso, mi opinión, como un investigador adventista, creacionista, es que la Tierra fue hecha con un fin, con un objetivo.
Y ese objetivo fue preservar la vida. Pensar que todo fue por casualidad es matemáticamente poco probable. ¿Okay? Eso es desde mi perspectiva. Yo no sé cuál será su perspectiva, no quiero obligar a nadie que piense como yo le digo lo que yo pienso, ¿sí? Y los argumentos que tenemos para ello, ¿sí? Esperando que su cosmovisión como personas se amplíe, porque cada uno de ustedes va formando su cosmovisión. Tu cosmovisión es como un filtro, ¿sí?, que te va yendo a través de tu vida. ¿Sí? Y Dios quiera que haya una cosmovisión cristiana. ¿Sí? Pero pues cada quien toma sus decisiones. ¿Okay? Déjenme pasar lista para terminar.